A todos, si queréis hacemos de aquí la moderación, la presentación de Jordi Palet. Jordi Palet, yo creo que es una persona muy conocido en el ambiente de IPv6. Yo creo que lo conozco pues desde que empezamos a hablar de IPv6, pues ahí estaba en todos los foros en los que nos encontramos Jordi a nivel nacional e internacional. Y precisamente ha estado además, antes lo comentaba con él en mi despacho, pues en todo tipo de actividades en relación con el IPv6, desde el punto de vista de hacer investigación, de hacer despliegues, de preparar proyectos a nivel español, a nivel europeo, y ya no solamente europeo, sino que se está moviendo a nivel global, porque en muchos sitios, por su conocimiento de toda esta serie de entramados del IPv6, en este momento que es tan crítico, yo creo, en el que nos encontramos, pues IPv6 y Jordi Palet, pues es una persona fundamental en este entorno. Por tanto, cuando en ISOC-ES pues pensamos en dar una charla sobre IPv6, pues inmediatamente todos dijimos Jordi Palet es la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues le tenemos aquí y como otras veces lo que vamos a hacer es que Jordi nos va a dar una charla del tiempo que él crea conveniente, no mucho porque tiene la garganta un poco estropeada, pero digamos lo suficientemente como para entrar en un debate en el que ya todos puedan preguntarle y que él pueda, digamos, volver otra vez de nuevo a tomar la palabra. Entonces, pues nada, sin más, Jordi, es tu turno. Y bueno, ya sabes, ya has visto las sedes, espero que nos puedan ver y oír todos, ¿no? Además nos conocemos todos, o sea que estamos en petit comité, ¿no? Casi como quien dice. Por el streaming, desde luego, nos vemos ahora mismo nosotros, ¿no? O sea que, Jordi, cuando quieras. Bueno, pues ante todo disculparme, como ha comentado Víctor, porque esta mañana incluso me he tenido que ir a urgencias porque estaba absolutamente a cero de voz. Parece que voy recuperando a lo largo del día, pero con cuidado, ¿no? Y tengo una conferencia cada día de esta semana, o sea que lo llevo claro. Y no son conferencias de una hora, sino de casi toda la jornada. Bueno, básicamente creo que el título de la convocatoria era Preparando el Día Mundial de IPv6. Entonces, en principio mi idea es que evidentemente no nos aburramos, es lo más importante, pero empezar recordando cuál ha sido la situación del agotamiento reciente de IPv4. Y entrando en ese punto directamente, yéndonos más o menos un año atrás, sabéis que se está hablando del agotamiento de IPv4 desde hace muchísimos años. Se decía que se iba a agotar en el año 2025, 2026, aunque había también estadísticas que indicaban que no, que esto iba a ocurrir antes, que iba a ocurrir quizás en torno al 2015. La realidad es que esas estadísticas, con el correr del tiempo, han ido confluyendo. Y la verdad es que han acertado bastante, porque muchas de ellas al final decían que estábamos realmente en una fecha cercana al 2011, 2012, y así está siendo, ¿no? El espacio de direccionamientos IPv4 en el registro central de Ayana estaba en torno al 10% a principios del 2010, a mediados de año pasó al 6% y rápidamente al 5%, y en el mes de octubre bajó a tan solo el 2%. La previsión era que incluso se agotara antes de final del 2010, pero hubo un pequeño cataclismo en Brisbane, que es donde está la sede de IPINIC, el registro de Asia-Pacífico, y ese cataclismo meteorológico, unas inundaciones tremendas que seguramente recordáis, en cierto modo hicieron que se retrasara ese agotamiento hasta final de enero, y de hecho se convocó un evento en Miami el día 3 de febrero para hacerlo, digamos, un poco más mediático, más oficial, ¿no? Entonces, en ese momento se entregaron los últimos bloques /8 de IPv4 a los diferentes RIRs. Sabéis que las políticas se gestionan en cada comunidad y luego además hay una serie de políticas globales. Sabéis también que hay 5 comunidades que son Europa y Medio Oriente, Asia Pacífico, África, Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica. Y bueno, las entregas de estos prefijos IPv4 se hacían tradicionalmente cada vez que uno de estos registros llegaba al umbral de sus propios recursos. Se le entregaban 2 prefijos /8, pero hace aproximadamente 2 años y medio se decidió que cuando quedaran solamente 5 bloques, en lugar de entregar de 2 en 2 y que el último se quedara con solo 1, y un poco por paliar la situación de regiones como África y Latinoamérica y Caribe,
que tenían una cierta desventaja porque se habían incorporado más tarde y no tenían recursos legacy, recursos heredados antes de los RIPs, que se iban a entregar esos 5 últimos bloques de una sola vez a cada uno de los registros. Entonces, como digo, RIPE había pedido prefijos a mediados, si no me recuerdo, a mediados del año 2010. La siguiente petición ya se sabía por las estadísticas de consumo que vendría por parte de Asia-Pacífico, concretamente China e India eran los que estaban liderando el consumo o el incremento de consumo de esa región. Y así fue. A final de año, Asia-Pacífico pidió los últimos recursos a IANA, que daban en ese momento 7 bloques. Pasamos con eso a la regla de los 5 últimos. El significado de eso es que el registro central ya no tiene direcciones y que estamos a expensas en cada región de los recursos que quedan en dicha región. Pero esto tiene implicaciones globales, porque el hecho de que en una región se agoten las direcciones implica que en esa región ya hay una penetración o un crecimiento mayor del despliegue de IPv6 y por tanto indirectamente nos afecta al resto de las regiones. Es decir, de nada me sirve tener recursos en África o en Latinoamérica si Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico los han agotado y ya están desplegando IPv6, porque entonces algunos usuarios de estas regiones pueden estar perdiendo contenidos y servicios situados en otras regiones que solamente están desplegando ya esos servicios solamente con IPv6. Además, la situación es que las direcciones en el registro de Asia-Pacífico se han agotado también el pasado 14 de abril y se prevé que en Europa esto tenga lugar poco después de este verano. Es decir, que estamos apenas a 4 meses, 3-4 meses del agotamiento en Europa también. A continuación vendría el agotamiento en Norteamérica y África y Latinoamérica seguramente irían en torno al año 2013-2014. Estos son siempre medidas que dependen del crecimiento de Internet en cada región, pero además pueden darse situaciones de que ciertas empresas, por ejemplo en Europa, intenten comprar empresas en Latinoamérica o en África para obtener más direcciones. Es decir, se puede generar ahí una especie de mercado secundario. Incluso se ha dado en llamar al efecto, incluso fuera de los RIPs, fuera de las políticas, a un comercio de direcciones, un mercado gris, un mercado negro, dependiendo de cómo queramos llamarlo. Y esto va a tener implicaciones sin duda que, por ejemplo, la propia Comisión Europea tiene medidas, digamos, puestas encima de la mesa en el caso de que se produzca este deterioro del mercado, ¿no? Porque en principio los gobiernos sí que en cierto modo deben de ser agnósticos a las tecnologías, pero todo tiene un cierto límite. Cuando impactan los usuarios, pues hay que tomar medidas para protegerlos. Bueno, eso es un poco la situación de IPv4. Sabemos también todos que IPv4 ha podido seguir creciendo durante muchos años gracias a NAT, pero que NAT tiene implicaciones de cara a aplicaciones que no sean cliente-servidor. Cliente-servidor con NAT funciona perfectamente, pero la situación ahora cambia dramáticamente, porque los ISPs, por ejemplo, en el caso concreto de España, la mayoría de ellos están agotando sus recursos entre final de este año y principio, quizás febrero, marzo como mucho, del año siguiente, es decir, a lo largo del primer trimestre del 2012. Eso implica que, dado que los ISPs han estado relativamente rezagados en el despliegue de IPv6, la idea era que inicialmente se tenía que haber producido un despliegue masivo en la última milla hace aproximadamente unos 4 años, y de hecho los mecanismos de transición que habíamos diseñado en IETF habían sido diseñados, valga la redundancia, pensando en un despliegue de doble pila, en el cual todos tendríamos direcciones públicas IPv4 igual que las tenemos ahora en el router de nuestra casa, en el CPE, y empezaríamos a tener en paralelo direcciones IPv6. Sin embargo, esta situación cambia dramáticamente en el momento en que hemos agotado el plazo y hemos agotado totalmente, o vamos a agotar dentro de 6-8 meses los recursos finales que nos quedan. Entonces, hace un momento decía que NAT nos ha permitido crecer, aunque sí que ha sido un parón para la innovación y para el desarrollo de aplicaciones cliente-cliente, peer-to-peer. Sin embargo, ahora nos vamos a ver abocados a un nuevo tipo de mecanismo de transición que va a consistir básicamente en múltiples niveles de NAT y de NAT que traduzca IPv4 a IPv6 y viceversa. Es decir, que lo que hemos intentado evitar durante muchos años va a haber una fase de esta transición en la que se va a reproducir.
y de hecho uno de los mecanismos que sobre todo los grandes fabricantes están intentando propiciar, porque realmente es la única forma que tienen de hacer caja, es vender los famosos carrier grade NAS. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de ellos, y estos carrier grade NAS vale cada caja aproximadamente $1 millón, y realmente no hay todavía un despliegue comercial en ningún lugar del mundo. No sabemos hasta qué punto escalan, no sabemos si un carrier grade NAS sirve para 2.000 usuarios o para 10.000 o para 100.000, es decir, que realmente es un riesgo importante. Y sabemos que estos carrier grade NAS rompen aplicaciones como Skype, Messenger, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a tener una fase en la que una transición transparente para los usuarios, como habíamos previsto, no va a ser así. Va a haber cierto impacto, hay mecanismos de transición automáticos que estaban funcionando, que no son perfectos, pero que dado que los ISPs no han propiciado ese despliegue masivo, empiezan a crear problemas también para los usuarios. Y básicamente en eso consiste la prueba del 8 de junio. No es que IPv6 no esté probado, IPv6 está más que probado, IPv6 está desplegado en grandes redes de todo el mundo desde el año 2002, tenemos el ejemplo de Redis, por ejemplo, y no hemos observado problemas importantes que no se ven en otro tipo de redes, pero la situación es que se calcula que dado que no ha habido este despliegue en la última milla, aproximadamente el 0,05% de los usuarios en esa prueba de un día de duración, que en principio es un día, ahora comentaré por qué digo en principio, van a perder la posibilidad de acceder a contenidos como Google, Facebook, Yahoo y muchos otros, porque la última cuenta que he hecho es que ya hay unas 900 páginas web y proveedores de contenido de todo tipo que se han sumado este día. Imaginaros el impacto, que aunque un 0,05% parece muy bajo, pero todas las empresas que viven de publicidad, como un Google, un Facebook, etcétera, puede ser un impacto de miles o de millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Entonces realmente hay un riesgo importante de que esa prueba, que es de un día, efectivamente sea de un solo día, y más adelante se está hablando de hacerla de una semana, pero también algunos de ellos han dicho, en una lista que tenemos de coordinación de este evento, que si el impacto es de menos del 0,05%, porque lógicamente con el tiempo las cosas se van arreglando y se lanzan parches para los sistemas operativos para evitar ese impacto, minimizarlo en la medida de lo posible, a lo mejor algunos se queden. Y al final quienes van a tener que tomar medidas importantes y urgentes van a ser los proveedores de acceso que hasta ahora no se han movido, y que de buena tinta sé que por lo menos en el caso español la situación ha cambiado mucho. Es decir, yo estoy trabajando con muchos de estos proveedores, grandes ISPs en toda España, y sé que muchos de ellos a lo mejor no van a estar preparados para final de año, pero sí muy pocos meses después. Es decir, que realmente la situación puede cambiar drásticamente en cuestión de pocos meses, pero desde luego vamos a tener durante quizás 6, 8, 9 meses un impacto importante de deterioro de la calidad de servicio de muchas redes, de muchas páginas, de muchos contenidos, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos. Realmente en el 8 de junio estamos haciendo una serie de medidas de todo tipo. Vamos a poder, al cabo de unos días, no va a ser al día siguiente, porque hay que medir muy bien esas cosas, y al final las estadísticas sabemos siempre que pueden llevar a engaños, y hay que tener una medida muy bien tomada de realmente qué datos son importantes de esas estadísticas y cuáles no. Pero al cabo de unos días, quizás pocas semanas, vamos a tener unos datos de realmente cuál es el impacto, si es, como digo, solamente un 0,5%. Yo estaba haciendo unas medidas en el caso de los proveedores españoles, creo que tenía por aquí un gráfico que he capturado hace 2 días, aquí está, y curiosamente en el caso español el impacto no es de un 0,05%, sino de un 3,22%, que es muchísimo más importante. Es decir, impacto negativo, de gente que no puede acceder. El 3,2% de los usuarios españoles no van a poder acceder a muchas páginas el día 8 de junio. Evidentemente eso implica llamadas a los call centers de ISPs, que a lo mejor les ayudará a empujar a ese plan de transición que ya están desarrollando, pues acelerarlo al máximo para minimizar el impacto. Algunos de los ISPs a lo mejor van a hacer la peor recomendación posible, que es: le explico a usted cómo desactivar IPv6, lo cual es muy negativo, porque en el momento que surjan servicios solo IPv6, esos usuarios tampoco van a poder acceder a ellos, salvo que otra vez alguien les enseñe a cómo activar IPv6 de vuelta. Es decir, es una medida que parece que salva la situación
pero en realidad solo salva la llamada al call center ese día, pero no después. Con lo cual, al final, es muy complicado tomar una decisión de cómo se actúa, ¿no? Es decir, la actuación que teníamos que haber tenido, obviamente, era haber empezado hace 4 años, que no lo previsto, pero ya es tarde. Entonces, no es una situación catastrofista, tampoco hay que ponerlo así, pero sí realmente saber que gracias a haber actuado más tarde de lo debido y con excusas realmente banales, porque realmente el impacto de la transición económicamente hablando no es tan grande y va a ser ahora mayor por haberlo hecho tarde, es como el que dejaba el efecto año 2000 para el último momento en lugar de planificarlo anteriormente, con lo cual al final muchas veces son excusas banales y las excusas al final son más que sí es cierto que todos tenemos una ocupación brutal de horas día a día y que las cosas que parece que no son primordiales las vamos dejando, ¿no? Pero bueno, todo conlleva un coste a largo plazo. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo, no sé si hay alguna pregunta ya o si no sigo avanzando un poco, explico algún mecanismo de transición. Llevas como 10 minutos. 10 minutos nada más, bueno. Tienes un poquito más vale. y pasamos a preguntas. Pues, por hablaros un poco de por qué se produce este impacto en usuarios. El impacto en usuarios se produce porque hay unos mecanismos de transición, que son mecanismos que llamamos automáticos, como por ejemplo 624 y Teredo. Estos mecanismos de transición funcionan bien por sí solos, pero no funcionan bien en el 100% de los casos. Y no funcionan bien en el 100% de los casos porque, como tales, como mecanismos de transición, también se han diseñado para que fueran apoyados por los ISPs. Es decir, si yo soy un ISP y no puedo habilitar doble pila, es decir, IPv6 nativo en mi infraestructura de hoy para mañana, que nadie puede hacerlo, al menos pongo en marcha lo que llamamos relés para estos mecanismos de transición en mi red, de forma que los usuarios tengan acceso a estos relés en su propia red, por decirlo de alguna manera, y no tengan que ir a redes externas que no están controladas por el ISP y que, por tanto, no garantizan una calidad de servicio, ni siquiera la posibilidad de absorber todo el tráfico que va llegando, ¿no? Porque esos relés ahora mismo, en lugar de ser operados por ISPs, están operados por terceras compañías, muchas veces en plan voluntario, sin que nadie les pague por ello, y si yo he puesto en marcha un relé 624 en router Cisco y mi router se satura, pues está saturado, no puedo hacer mucho más. De hecho, el caso concreto de Consulintel, nosotros pusimos en marcha hace ya muchos años un relé 624 y un relé Teredo. Al final, cuando salió Windows Vista al mercado, que fue el primer sistema operativo de Microsoft que activaba IPv6 por defecto, el tráfico creció tanto, sobre todo gracias a la aparición de soporte IPv6 en BitTorrent, como es lógico y cabe esperar, que tuvimos que limitar el tráfico del relé 624 a solamente 50 megabits, porque si lo dejábamos en 100 nos llenaba siempre la interfaz que tenemos, y además tuvimos que quitar totalmente el relé Teredo porque no había manera de controlarlo y nos saturaba totalmente, ¿no? El relé Teredo precisamente es el que se utiliza cuando los usuarios están detrás de NAT, que es la mayoría de todos los usuarios residenciales, ¿no? Es decir, que tiene bastante lógica. Y esa es la situación, es decir, esos mecanismos de transición, si los ISPs con una inversión prácticamente cero, porque realmente son máquinas, son rutas existentes o un sistema operativo en una caja que tengas tirada en la esquina de la habitación y que no utilices en la oficina, le instalas un Linux, un BSD, un Windows, lo que más rabia te dé, y habilitas el relé si no quieres habilitarlo en un router, ¿no? Por decir un ejemplo. O quien tiene Juniper, pues Juniper no soporta el relé 624, mientras que Cisco sí. Es decir, que a veces es cierto que en la infraestructura de tu red puede que no tengas una forma de habilitarlo en un router y por eso necesitas servidores. Pero la cuestión es que tampoco lo hemos hecho. Es decir, aquello que decimos tan español de como el perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿no? Pues básicamente esa es la situación en la que hemos llegado. No se trata de criticar tampoco a los ISPs, es la situación y no es una situación exclusivamente española, y afortunadamente, como he dicho, tarde, pero más vale tarde que nunca, están reaccionando, y la verdad me ha sorprendido mucho la reacción que estoy viendo en todos los ISPs españoles, o en la mayoría de ellos, en muy pocas semanas, en cuestión de meses. Desde prácticamente el mes de febrero todos ellos se han puesto las pilas, hablando en plata, digamos, y realmente la situación va a ser delicada, pero va a ser poco tiempo. Es decir, vamos a tener trabas, vamos a tener que estar poniendo parches en los sistemas operativos cada vez que una aplicación nos deje de funcionar,
vamos a tener que estar actualizando más nuestras máquinas, los ISPs van a tener que estar haciendo cambios en la red con más frecuencia. Es decir, va a haber un impacto, sin duda. No vamos a saber cómo medirlo, es decir, cuán grande es ese impacto, hasta que realmente no pasen unos meses. Probablemente hasta dentro de un año no tendremos la capacidad real de decir qué nos ha costado esto y cuánto nos hubiese costado haberlo hecho bien desde hace tiempo, ¿no? Es decir, no sé si alguien se atreverá a dar esas cifras, o si incluso algunos ISPs harán ese estudio, pero quizás sirva también un poco de lección para que otras veces estas cosas que parece que no son prioridad, pero que están avisadas desde hace tantos años, al final hay que tomárselas en serio. Muy bien, pues yo creo que... Si no hay preguntas, sigo con otro tema. Descansa un poquito. Descansa un poco la voz. Descansa un poquito, vamos haciendo preguntas o comentarios, porque estoy viendo en el chat, yo creo que debe ser alguien de Galicia, del CESGA, que nos dice 3 de 12 usuarios del chat están usando IPv6. No está nada mal, la verdad. No está nada mal, ¿no? Un 25%. Y bueno, desde luego lo que sí que es cierto es que lo que dices tú de que hemos tardado en reaccionar, o han tardado muchos en reaccionar, es que estoy mirando los correos electrónicos que tengo aquí de cuando se empezó lo que fue la versión española del IPv6 Task Force, sí. el grupo español, y los correos que tengo yo por aquí son del 2002. Y bueno, yo... Y había tiempo, había tiempo. Tuve un año aproximadamente, hace ya 9 años. Entonces yo creo que en aquel momento parece que estábamos ahí todos ya súper concienciados. Claro, la gente que estaba allí, bueno, había muchísimas empresas, muchísimos operadores, ISPs, gente de universidad, de Rediris, y al final pues aquello se quedó un poco, bueno, parece que dejamos las bases establecidas de lo que había que hacer, pero nos olvidamos y ya nos ha pillado todo. Yo creo, bueno, realmente yo creo que a pesar de que se implicó el Ministerio en aquel entonces de Ciencia y Tecnología, sí, yo creo que su implicación no fue lo suficientemente, digamos, mordaz, por decirlo políticamente, de una forma políticamente correcta, ¿no? Es decir, hacía un comentario antes de que los gobiernos tienen que ser agnósticos a las tecnologías, pero hasta qué punto, cuando surgen nuevas tecnologías, no hay que defender a los consumidores, y estamos viendo el caso de que hace, creo que 8 o 9 meses, se prohibió la venta e importación de televisores que solo tuviesen analógicos, es decir, un televisor tiene que tener soporte de TDT. Que se esté cumpliendo más o menos, pero por lo menos está legislado, y puede haber un inspector de consumo que a una empresa bien fabricante, bien vendedora de televisores, le diga, oye, que se ha pasado el plazo para esto, y esta es la multa que tienes que pagar, porque estás engañando a los consumidores, porque el consumidor muchas veces no sabe, y en el tema de IPv6 sabe menos todavía. Entonces yo creo que eso es el factor que faltó. Este plan del gobierno que se ha aprobado ahora por Consejo de Ministros el 29 de abril, yo creo, y de hecho cuando yo convoqué el Task Force, yo hice la presentación como, recuerdo hasta el nombre, PENTIP 6, que era Plan Español de Transición a IPv6, hasta le di un nombre y todo, y mi idea original del Task Force era esa. Y sin embargo, hasta que no he seguido dando la tabarra, por decirlo de alguna manera, durante otros 12 años más, pues no se ha hecho casi lo mismo que yo en un principio decía, es decir, que al final llegamos a lo mismo, ¿no? Es muy difícil decir qué ha pasado ahí, quizás efectivamente era un poco prematuro, también es verdad que en aquel momento esperábamos que el agotamiento fuese incluso en el 2008, había otras predicciones, parece que jugamos con una baza negativa en este caso, y es que así como en el efecto año 2000 todo el mundo sabía que había una fecha firme, que era el 31 de diciembre del 99, en IPv6 jamás hemos podido dar una fecha fija, y eso impide que los ejecutivos e incluso quizás los gobiernos en ese sentido puedan tomar medidas sin una fecha. Yo hasta cierto punto lo entiendo, pero hay muchas otras cosas que planificamos sin fechas fijas, con plazos aproximadamente estirables, y sin embargo lo hacemos. Es decir, al final yo creo que es muy difícil, como digo, decir dónde está la culpa. Es decir, hemos hecho bien, hemos hecho mal, fuimos demasiado pronto. Pues yo creo que no. Yo creo que si hubiésemos seguido
También es verdad que la Secretaría del Task Force se le pasó a lo que es ahora ANETIC, que era en aquel momento Aniel, me parece, si no mal recuerdo, y realmente a ellos se les durmió. Es decir, parecía que ellos iban a tener más empuje que nosotros, que estábamos en ese grupo de trabajo entre todos, entre Retiris, algunas universidades, yo mismo liderándolo, y sin embargo al pasarlo a Aniel, yo creo que se durmió. Es decir, quizás también eso no ayudó, ¿no? Pero al final son tantas gotas que colman el vaso que es difícil realmente saber dónde está el fallo, ¿no? Volviendo un poco al tema de los 3 de 12 usuarios, lo más curioso, no sé realmente si esos usuarios son de la propia red académica, entiendo que lógicamente de universidades de Santiago. Yo además he tenido la ocasión de estar en Santiago 2 veces consecutivas en apenas un mes de plazo, ahora contaré el tema. Lo que no nos estamos dando cuenta la mayoría es que esos mecanismos de transición automáticos que antes mencionaba están suponiendo, sobre todo os podéis imaginar por tráfico de aplicaciones peer-to-peer como BitTorrent, que sin que los usuarios se den cuenta, ya hay un 35% de tráfico IPv6 encapsulado en las redes con IPv4. Lo cual no solamente es un tráfico muy impactante, sino que además impide que los ISPs, ya que está encapsulado en UDP IPv4, impide que los ISPs puedan hacer un control, digamos, más exhaustivo de la red. Y ellos están priorizando para que BitTorrent, cuando su red se satura, tenga menos prioridad, pero cuando es BitTorrent con IPv6 no pueden hacerlo. Es decir, que están perdiendo también una oportunidad y les está implicando costes adicionales y problemas de gestión. Entonces, por eso no me sorprende nada ese 25% de usuarios. En el aeropuerto de Santiago, ¿qué pasó? La cancelación del vuelo de Ryanair, no sé quién está ahí conectado, pero bueno. Y estamos viendo aquí los comentarios que hay en el chat. Entonces, bueno, algunos de ellos primero me corrigen, dicen que el comentario de los usuarios del chat usando IPv6 nos lo dicen desde Pedreguer, desde Alicante. Desde Alicante. Y luego hay otro comentario que dice uno de las personas que está conectado en el chat, dice: dudo que haya pérdida de conectividad con servicios serios. La va a haber. Bueno, claro, ya, pero claro, lógicamente los que dan servicios serios se procurarán que no se les corte, ¿no? Pero claro. Hay una entidad, que prefiero no decir el nombre, que ha puesto en marcha, y es una entidad fundamental para el funcionamiento de IPv6 en España, que ha puesto en marcha IPv6, ha arriesgado a ponerlo en marcha en producción, y todos los que teníamos IPv6 activado durante un día no hemos podido acceder porque hubo un fallo de configuración de un equipo. Es decir, y IPv6 activado por defecto lo tienen hoy en día. Si podemos pensar que el 80% de los usuarios tienen Windows Vista y Windows 7, eso quiere decir que el 80% de los usuarios, sin saberlo, tenemos IPv6 activado. ¿Que accedamos a ese servicio o no ese 80% de usuarios? Pues no lo sé. Pero desde luego, ¿cuántos de nosotros no accedemos un día una sola vez a Google? Es decir, ¿cuántos de nosotros no vamos a notar ese impacto? En este caso que acabo de mencionar era un error de configuración, era más grave todavía. Y lógicamente el impacto pueda ser mayor. Pero realmente os puedo garantizar que hay ese impacto. Y bueno, yo no podéis ver las estadísticas, pero Víctor las está viendo. Aquí tengo unas estadísticas capturadas en un servidor de pruebas que tenemos, que está monitorizando todo lo que hace todo el mundo en Internet. No como los norteamericanos, estas cosas no espiamos a nadie, pero sí que estamos pudiendo medir qué está ocurriendo a través de una página de pruebas de IPv6, y todos los usuarios que prueban, el 84% no tiene ningún problema. El 0,08% ya están utilizando solo IPv6, es muy raro, pero hay algunos que ya solo utilizan IPv6. El 2,6% no lo podemos medir porque utilizan filtros proxies y cosas así, con lo cual esa medida no la podemos hacer. El 3,2% dice aquí broken dual stack, es decir, su dual stack no les funciona y por tanto no llegan a la página ni con IPv6 ni con IPv4. El 1,8% tiene doble pila y le funciona, y su doble pila está prefiriendo por lo que sea IPv4, pero el 7,8% de los usuarios ya prefieren IPv6. ¿Quién diría que casi el 8% de los usuarios ya está utilizando IPv6?
no sé si era, creo que era Tomás de Miguel, en un evento hace poco nos estaba diciendo que el número de usuarios, me puedo estar confundiendo, pero ha sido realmente muy reciente, y estaba diciendo que el 11% de usuarios ya accedía a sus páginas con IPv6. Es decir, son medidas que, insisto que me puedo estar confundiendo porque he estado en tantas conferencias en los últimos días que puede ser otra entidad, pero me suena que era Refis. Es decir, estamos muy equivocados cuando creemos que los usuarios no utilizan IPv6, a pesar de que los ISPs no tengan soporte IPv6, a pesar que veía por ahí que los routers ADSL no tienen soporte IPv4, porque lo que hacen los mecanismos de transición automáticos es saltarse el router, encapsular IPv6 dentro del tráfico IPv4 que genera el router. Es decir, que eso es algo que realmente es transparente y los usuarios no nos damos cuenta hasta que falla. Y el día 8 ese fallo va a ser con un 80% de los proveedores de contenidos, o con el 80% del volumen de proveedores de contenidos en toda la red. Porque en el momento que sumamos Google, Facebook, Yahoo, ya son el 70%. Suma unos pocos más y estás en el 70%. Entonces, algunas de las preguntas que vemos por aquí, de las que han salido las primeras, dice, hay una persona que pregunta, ¿por qué no se van a poder acceder a ciertos servicios el 8 de junio desde IPv4? Porque pensando que la transición se iba a hacer con doble fila hace 4 años, hemos diseñado unos mecanismos de transición automáticos que permitían a los ISPs tomar dos alternativas. ¿Soy capaz de desplegar doble fila? Estupendo, ya lo tengo resuelto. ¿No soy capaz de desplegar doble fila? Entonces pongo en marcha relés para que lo resuelvan. Pero la mayoría, el 99% de los ISPs de acceso de la última milla, no han hecho ni una cosa ni la otra. Con lo cual nos han dejado en el aire. Entonces, ahora, desde hace aproximadamente 3 años, cuando hemos visto en IETF la situación, hemos empezado a desarrollar nuevos mecanismos de transición que ni siquiera están maduros, ni siquiera están probados, no son óptimos, rompen cosas. Hablaba antes de Carrier Grade NAT, que Carrier Grade NAT, para que os hagáis de ahí la idea, es que el NAT, además de estar en nuestro propio CPE, en nuestro router de casa, va a haber un gran NAT o una serie de cajas con grandes NATs en la propia red del ISP. Entonces vamos a tener varios niveles de NAT, y además aquello de que podemos gestionar nuestros puertos, etcétera, ya deja de funcionar. Es decir, aquello de que puedo tener servicios detrás de mi red, lógicamente la cuestión cambia totalmente, porque ya no dependo solo de mi NAT, dependo del NAT, del ISP, y yo ya no voy a tener una dirección pública en la red de acceso de mi NAT, en mi ADSL, sino que voy a tener también una dirección privada. Y voy a tener la misma dirección privada que mi vecino, y el otro, y el otro, y el otro. Porque ya no va a haber más direcciones públicas. Evidentemente esto va a afectar primero a los nuevos usuarios que se conecten con esos ISPs. El usuario que ya tiene una dirección pública hoy no creo que se la quiten. Sería relativamente... Depende de la letra pequeña. Dependerá de la letra pequeña, ya veremos lo que cada ISP hace. Porque muchos de nosotros tenemos direcciones dinámicas. Yo tengo fija, pero bueno. Es decir, que la situación es ciertamente impredecible y va a ser decisiones de cada ISP, ¿no? Nos preguntan por aquí, Jordi, ¿qué implicaciones de seguridad más importantes, aparte de la pérdida de conectividad, claro, se espera en el día 8? Realmente el día 8 no plantea nuevas implicaciones de seguridad. La seguridad en IPv4 y IPv6 es básicamente la misma. Si se utilizan mecanismos de transición en redes empresariales y se han desactivado los firewalls de las máquinas, de los PCs de los usuarios, cosa que no es habitual, en ese momento sí que podría haber implicaciones de seguridad, porque podría haber atacantes que utilizasen IPv6 encapsulado en IPv4, pero es algo relativamente muy poco frecuente que en una red corporativa se desactiven los firewalls de las máquinas, con lo cual yo dudo que haya alguna implicación por ese punto de vista. Muchas veces se confunde seguridad asociada a IPv6 y se dice que IPv6 es más seguro que IPv4. Eso es un mito. Igual que IPv6 tampoco proporciona más calidad de servicio que IPv4, es otro mito. Lo que sí es cierto en el tema de calidad de servicio es que hay un nuevo campo en la cabecera IPv6 que nos va a permitir en el futuro, se está estandarizando ahora en IETF, un nuevo mecanismo o mecanismos de calidad de servicio por gestión de flujos, pero en cuanto a seguridad, la única gran diferencia que tiene IPv4 respecto a IPv6 es que en IPv6 IPsec es obligatorio que esté en la pila, pero no está activado por defecto. Luego, si nuestro administrador de la red, si el usuario, si las aplicaciones no lo activan,
no ganamos seguridad. Sí es cierto es que en IPv6, al no haber NAT, podemos hacer una seguridad extremo a extremo, lo cual no es posible con IPv4. Y de hecho el 80% de los ataques en las redes con IPv4 hoy en día se producen desde el interior de las propias redes. Es decir, que aun usando VPNs, dado que la VPN solo llega hasta la puerta de la conexión a Internet de la empresa, no estamos protegiendo la pérdida de datos o las implicaciones de seguridad dentro de las redes, ¿no? Y como ventaja, si sabemos hacerlo bien, la cuestión de que el hecho de que la red más pequeña de IPv6 sea de 64 bits implica que así como un port scanning para un ataque por fuerza bruta en IPv4 requiere tan solo 5 minutos si tenemos una red /24, 255 direcciones, en cambio en IPv6 un /64 se tardaría en rastrear aproximadamente 5,3 mil millones de años. Y un usuario final, lo normal si los ISPs actúan coherentemente, es que no le den un solo /64, porque el usuario no lo puede segmentar, no puede hacer subnetting, sino que le den un /48 que implica 65.535 /64. Es decir, 65.535 veces 5,3 mil millones de años. Insisto, dependerá de cómo hagan el direccionamiento a los usuarios los ISPs. Pero nuestra recomendación a los ISPs es: da direcciones, no te cuestan y sin embargo te van a permitir generar nuevos servicios, nuevas aplicaciones por los que a lo mejor facturas directamente o indirectamente por más ancho de banda consumida, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente sería absurdo darle a los usuarios ahora solamente un /64, ¿no? Desde luego una única dirección ya no te pueden dar, eso seguro, pero si te dan un /64 no puedes hacer subnetting. Pero ya tienen la política de direccionamiento, los ISP. Hay políticas definidas por IETF, o recomendaciones más que políticas, y hay recomendaciones definidas por los registros. Cada registro tiene diferentes recomendaciones. En Latinoamérica, África y en todas las regiones, hace años se recomendaba el /48. Era casi, más que una recomendación, una obligación. Sin embargo, eso se aligeró y ahora la recomendación no es tan estricta en Europa, ni en Norteamérica, ni en Asia-Pacífico. Sigue siéndolo, curiosamente, en Latinoamérica y África. Bien por ellos. Es decir, eso va a ser una ventaja para ellos de cara al despliegue de nuevos servicios y aplicaciones. Vamos a ver cómo son de inteligentes los ISPs aquí para tener la visión de que eso les va a dar un beneficio o una desventaja. Vamos a ver si os parece la palabra un poco a las sedes, por ahí los que estáis en Cataluña o en los que he visto hasta ahora en Galicia, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, gracias. A mí de Galicia me llama la atención. Ahí tenemos a nuestros amigos. De Galicia me llama la atención, no sé si han sido ellos o alguien que estaba en el chat y no son ellos, el que ha dicho lo de la lección en el aeropuerto, porque no estoy seguro de cuál de ellas ha sido la lección, ¿no? Pero bueno, es curioso. Mira, yo tengo una pregunta doble. ¿Cuáles son las líneas maestras del plan de la Administración Central en tema de IPv6 al que te referiste antes? Sí, es la pregunta 1. La segunda es, ¿te consta actuaciones específicas de cierta relevancia en algún gobierno autonómico, en alguna autonomía? De momento que yo sepa, en autonomías ninguna. Creo que Murcia tiene alguna cosa en mente, pero no sé si todavía se ha llegado a plasmar. No es algo oficial lo que yo he oído, o sea que no puedo corroborarlo. Con lo cual eso nos faltaría ahora que esas recomendaciones o ese plan del gobierno, que además de hecho no sé por qué, aunque normalmente tarda en salir al BOE 10 días, creo que todavía no ha salido, ya pasó ya justo un mes, ayer cumplió el mes. Pues no sé si a lo mejor es que algunas autonomías están esperando a ver el texto completo en el BOE para poder trabajar en base a ello, ¿no? Puede que tenga algo que ver. Entonces, el plan del gobierno básicamente consiste, tiene 10 puntos. El primero de ellos es que el propio Ministerio de Industria, que es el que ha promovido, junto con el de Política Territorial y Administraciones Públicas, es el que ha promovido el plan, está haciendo despliegue en su propia sede
de cara a los servicios hacia los ciudadanos. Esto se va a hacer también en el 060, que está gestionado por política territorial. Se ha construido una web que es, que de hecho el contenido, o gran parte del contenido de esa web lo hemos proporcionado nosotros, es www.ipv6.es, y que está disponible en IPv6 desde hace 3 días precisamente. También hay un portal similar en administracionelectronica.gov.es. Se nos criticó precisamente que al lanzar esta web estaba disponible solo con IPv4, pero precisamente el piloto que comentaba antes consistía en demostrar que partiendo de una infraestructura solo con IPv4 en un tiempo récord, y el tiempo récord han sido prácticamente 2-3 semanas, se puede poner en marcha IPv6 y como demostración esa misma web. Y la idea de esta infraestructura, que de momento es, decíamos antes un piloto, pero ya no lo consideramos desde el Ministerio, bueno, estoy hablando como si fuese del Ministerio, pero casi, ¿no? En este aspecto. Ya no lo consideramos un piloto, sino un despliegue, porque la idea es que en esta infraestructura se van a ir incorporando en los próximos semanas, meses, etcétera, todos los servicios públicos que ofrece el Ministerio. Es decir, que nadie podrá decir, yo no puedo desplegar IPv6 cuando haya ahí un modelo de despliegue en el que paulatinamente cada servicio que ofrece el Ministerio, la ventanilla virtual, etcétera, etcétera, va a ir haciendo la transición a IPv6, ¿no? Se van a hacer eventos de un día de duración. Estos eventos, bueno, me va a tocar a mí, nos veremos de nuevo en Santiago en 3 meses aproximadamente. Van a ser eventos en las principales capitales en realidad en las capitales de las 17 autonomías más alguna otra ciudad. Van a ser eventos del tipo del que hemos hecho recientemente en Santiago, es decir, tanto teórico como práctico. Va a haber un fomento de la cooperación pública-privada en este campo. Por supuesto que hay financiación de proyectos dentro del Plan Avanza 2. La convocatoria ya se ha cerrado. Se cerró realmente muy pocos días después de la aprobación por Consejo de Ministros, pero hay otra convocatoria, creo, posiblemente con más recursos, creo que después del verano aproximadamente. Se ha puesto en marcha el soporte IPv6 en el cctld.es, que no estaba todavía disponible. Se ha convocado para este viernes, el día 3 de junio, un grupo de trabajo en el que participa el Ministerio, los operadores y todas las entidades o organizaciones sectoriales implicadas, para determinar cuál va a ser el progreso y cómo avanzar más este plan, porque este plan es un plan, digamos, maestro, pero lógicamente va a haber desarrollos posteriores. El despliegue en la propia administración, es decir, a partir de ahora una de las cosas es que no se pueden hacer compras públicas, por lo menos en la administración central. No sé si ahí tienen autonomía cada una de las autonomías de administraciones locales, pero en teoría no se deberían de hacer compras públicas de ningún tipo de servicios o equipos, software, aplicaciones que no tengan soporte IPv6. Y por supuesto, algo que es lógico y básico, pues hacer un seguimiento de las iniciativas que a este respecto se hagan tanto en Europa como en el resto del mundo, ¿no? De hecho, yo creo que cabe resaltar, bueno, un tema que se me ha olvidado, es que en esta financiación del Plan Avanza 2 también hay financiación para empresas que se dedican a formación y también pueden tener planes de formación al respecto de IPv6, es decir, que ahí también hay un nuevo desarrollo de inversión y una creación de empleo importante, ¿no? Creo que esto es fundamental y más en este momento. Lo que iba a decir ya, por terminar con el tema del plan, es que realmente creo que aunque ha habido muchos gobiernos en Europa que han dicho sí, venga, vamos a hacer algo, pero el gobierno español creo que ahora ha tomado la delantera. También es verdad que estábamos un poquito atascados por detrás de otros, pero con iniciativa, con proyecto de ley o con reglamentación o como lo llamemos, con BOE, por entendernos, firme, es el primer gobierno europeo que da este paso, ¿no? Y entiendo que esto también va a conllevar que vamos a ser un ejemplo y que otros van a imitarnos. Es decir, que creo que esto es positivo y más en este momento para nuestra economía, ¿no? Tenemos algunas, no sé si le has respondido a todas las preguntas de creo que sí. Tenemos aquí algunas preguntas, comentarios en el chat adicionales. Entonces, por ejemplo, hay uno que comenta la problemática que puede haber en distintas distribuciones de Linux. Hombre, habría que ver el que está en el chat concretamente a qué se está refiriendo. Yo desconozco que haya
ningún fallo importante. Yo creo que hoy en día seguimos encontrando bugs en sistemas operativos, tanto de open source como cerrados, tanto en IPv4 como en IPv6, es decir, es algo que es inherente al desarrollo de los sistemas operativos, y al querer ir al mercado sin tener tiempo de probar las cosas suficientemente bien, y realmente pienso que no hay grandes diferencias. Nosotros utilizamos tanto sistemas operativos tipo Windows, como yo utilizo Macintosh, que es un BCD básicamente, como Linux en nuestros servidores, etcétera, y no hemos detectado nada, ni siquiera temas de seguridad hasta ahora. Es decir, realmente creo que en ese sentido no es algo que debiera de preocuparnos más que lo que nos preocupen otros fallos en las pilas IPv4, ¿no? Realmente creo que no hay tanta diferencia. Sí, dicen que también en ese sentido que IPv6, el problema es que está sin verificar en muchas redes y máquinas finales. No es que esté sin verificar, es que los administradores de las redes también se han dormido, porque el ISP no daba soporte IPv6, el administrador de la red no ha puesto en marcha tampoco en su red soporte IPv6, y al no ponerlo nativo y al no desactivarlo en las máquinas de los usuarios finales, o al no filtrarlo, ha provocado o ha permitido que ese tráfico vaya encapsulado en mecanismos de transición. Pero insisto en lo que decía antes, los mecanismos de transición, al final de ellos está una máquina que tiene su propio firewall. Es decir, que realmente implicaciones adversas creo que son relativamente fácilmente comparables a las que puede tener cualquier otro agujero de seguridad o implicación similar, ¿no? También otra pregunta, dice, la identificación del usuario se complica bastante con la adopción de algunos fabricantes del RFC 4941 en redes de campus. No recuerdo ahora mismo cuál es el RFC 4941. Tunneling, un tema de tunneling. Pero básicamente, a ver, L2TP. Realmente, cualquier mecanismo de transición, esto entiendo que es software, además, si no me equivoco, debe de ser, soy uno de los coautores, si no me equivoco, seguramente al final viene la lista de autores, pero realmente cualquier mecanismo de transición en una red empresarial o en una red de campus no debería de existir. El mecanismo de transición se debería de hacer en los equipos que conectan la red del usuario con Internet. El mecanismo de transición, y sobre todo los automáticos, están pensados para que los usuarios finales, cuyo ISP no les da acceso a IPv6 y que además no pueden activar IPv6 en el propio router, puedan resolver el problema. Pero una red corporativa, una red empresarial, el gestor de esa red debería de tener la precaución de, en lugar de dejar que los mecanismos de transición actúen por sí solos, despliegue, si no tiene soporte nativo, despliegue mecanismos de transición desde la propia red. Entonces, en ese caso no tiene ese problema de identificación de usuarios. Es decir, me daría igual que no fuese un mecanismo de transición. Es como si yo dejo hacer una VPN desde dentro de la red hacia el exterior. Y de hecho hay muchas redes empresariales que no dejan hacer VPNs hacia afuera, porque esa VPN puede servir para que el usuario no esté identificado con el tráfico que está circulando por esa VPN, por ejemplo, para robo de datos. Claro, aquí dice, no, en el enmascaramiento de la dirección MAC en asignación de direccionamiento. En autoconfiguración. Bueno, hay diferentes aspectos aquí. En una red empresarial muchas veces no se va a utilizar autoconfiguración. En una red empresarial se van a utilizar mecanismos tipo DHCP versión 6, con lo cual no aparece este problema. Es decir, estaríamos con un problema equivalente al que tenemos hoy de autentificar usuarios con redes de HTTP con IPv4. Además, y aunque es cierto que muchas pilas, muchos sistemas operativos todavía no lo incorporan, en IPv6 hay un protocolo que nos permitiría también asegurar esta identificación de los usuarios, que se llama SND, Secure Neighbor Discovery, que resolvería también este problema. Es decir, que realmente yo no creo que estemos en una situación peor. Lo que pasa es que hacemos un cambio de chip, estamos acostumbrados a hacer cosas de un modo que con IPv6 podemos seguir haciéndolas del mismo modo, no hay duda, pero quizás hay mejores métodos que tenemos que explorar. IPv6 no tiene, al revés, IPv4 no tiene nada que no esté soportado por IPv6.
Luego, si queremos seguir manteniendo la mentalidad IPv4 y desperdiciar ciertas ventajas de IPv6, podemos hacerlo, pero no es lo lógico bajo mi punto de vista. Hay que pensar en qué opciones nos permite, además de lo que habitualmente estamos ya acostumbrados a hacer. Bueno, aquí hay una pregunta del millón, que a lo mejor Jordi nos puede decir algo, pero supongo que es un poco demasiado genérica y demasiado amplia. La pregunta es, para los centros que utilizamos direccionamiento estático con IPv4, ¿qué medidas recomendarías para la transición a IPv6? Para los centros, es que no veo la pregunta. Vale, centros que utilizamos direccionamiento estático con IPv4, entiendo que es para los PCs de los usuarios finales. Sí. Pues podemos hacer lo mismo. Si lo estamos haciendo con DHCP, pues podríamos hacer lo mismo con DHCP versión 6. Esa es una opción. La otra opción es, si queremos dejar la autoconfiguración, dado que la MAC del usuario ya está identificada en la tabla de DHCP IPv4, podemos hacer una simetría para saber que el usuario tal o cual que en IPv4 tiene esta MAC, entiendo que cuando agrega un nuevo PC a la red, también se le va a asignar una nueva dirección. Luego, si cambia la MAC, también va a cambiar esta situación, ¿no? Aunque haya autoconfiguración, se puede autorizar solo direcciones de las que se controle la MAC. Por ejemplo, efectivamente, eso es lo que acabamos de comentar. Si tú solo deseas, y eso es también bastante habitual, control de inventario. O control de inventario a través de MAC, efectivamente. Si tú deseas que solamente los usuarios que están identificados con tu MAC, recuerdo en alguna reunión que hemos tenido hace años en Refidis, nos pedían la MAC para darnos acceso. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entiendo que no hay ninguna diferencia. Sí. ¿Alguna pregunta más desde las sedes presenciales, digamos? Sigo teniendo la duda de la lección del aeropuerto de Santiago, Si el usuario sigue ahí, aunque solo sea en el chat, que me lo diga porque me he quedado... Es el usuario el 25, el 3625. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé nada del usuario del chat. Mira, el aeropuerto. No, a ver, la pregunta está relacionada con el día 8 de junio, ¿no? Que aparentemente ahí, por lo que yo veo, ¿no? Es todos los problemas que pueda haber con el IPv6, realmente no sabemos que ese día se vayan a manifestar o no. Porque hasta donde yo sé, lo que se va a hacer es activar en una serie de sitios la doble pila. Entonces, parece que es más provocar en los ISPs que hagan pruebas y, claro, en función de cómo estén hechas esas pruebas, habrá pruebas que estén mal hechas y que provocarán a lo mejor hecatombes y otras que no. Y también me gustaría que comentases, porque hay experiencias previas en Alemania y creo que también en Noruega. Hicieron algo parecido y al final la conclusión, bueno, realmente no es tan grave implementar la doble pila, ¿no? Y de hecho a partir de ahí la dejaron implementada. Quiero decir que estamos mezclando quizá dos cosas que no necesariamente son la misma. Una es el probar la doble pila en producción, ¿no? Y otra es cuando se agoten realmente las direcciones que se pueda o no acceder a determinados contenidos. Para mí no es exactamente... Son dos temas diferentes, efectivamente. A ver, de cara al 8 de junio, en el caso español, te puedo decir que hasta donde yo sé, y estoy hablando con muchos de los grandes ISPs, ninguno va a hacer pruebas porque no tiene la capacidad, no tengo la capacidad ni la reacción de prepararlo. ¿Ok? Es más, esos datos que yo daba son datos que le voy a poder facilitar a cualquiera que tenga una S. Lo hablaba con Javier para el caso vuestro. Yo, después del 8 de junio, os puedo dar unas estadísticas desde vuestro AS, en función de quién esté haciendo esas pruebas a través de nuestro test IPv6, qué impacto está teniendo. Y esas mismas estadísticas, de forma privada, yo se las podré dar a todos los ISPs, y luego un global público para cualquier entidad que quiera publicarlas. Lógicamente anónimo, ¿vale? Un global de todos los AS españoles. Entonces, realmente son... el día 8 de junio, a quien le permite hacer medidas es a los proveedores de contenido. Igual que comentabas que Heise en Alemania y otra entidad, no recuerdo, un medio importante en Noruega, han hecho pruebas ya hace meses y han decidido activarlo, lo que se quiere es, a escala global, ver si ese índice de fallos que antes he comentado, que de momento medido por Google y que coincide con las medidas de Heise y con las medidas del
del medio de prensa noruego está en torno al 0,05%, básicamente lo que queremos constatar el día 8 de junio es que coincide, o que está muy por debajo o muy por encima. Y sobre todo, llamar a la puerta de los ISPs indirectamente, porque los que van a recibir las llamadas a los call centers son los ISPs. Entonces los ISPs se van a dar cuenta de que si en lugar de un 8 de junio es una semana, un mes o indefinidamente, su número de llamadas en el call center se va a incrementar en X. Y por tanto la presión que los usuarios empiezan a ejercer e incluso las pérdidas de clientes que se cambien de ISP porque mi vecino tiene otro ISP y a él le funciona y a mí no, y cambiarme de ISP hoy en día es cuestión de 3 días, con más o menos problemas, pero se cambia uno, pues ese impacto económico lo tendrán que medir y a lo mejor les obliga a que si no pueden desplegar doble pila pasado mañana, que por lo menos desplieguen relés, que eso sí que se puede hacer en muy pocas horas o días. Es decir, que realmente indirectamente esa medida les va a servir de algo. No es una medida que ellos puedan hacer, pero les va a impactar en sus call centers. No, y supongo que ese día a los usuarios les llegará, cuando se conecten a Google o a Facebook o Yahoo, les llegará un mensaje diciendo, usted no se está conectando al IPv6. La idea es, no sé cuántos lo van a hacer, pero en el grupo de trabajo de los proveedores de IPv6 que activamos IPv6 ese día, era que unos días antes te va a empezar a salir un banner diciendo, si el día 8 de junio tiene problemas, es porque hemos activado IPv6. Y su dígaselo ISP, a su ISP que no lo ha hecho. Sí, sí. No sé cuántos se atreverán a ser tan, porque algunos decían que eso era demasiado radical, pero la realidad es que es lo que habría que hacer. Sí. Porque hay que llamar la atención. Fijaros también, hay un impacto adicional y es que el uso del mecanismo de transición, como por ejemplo Carrier Green NAT que mencionaba antes, va a tener un impacto adicional con unas pérdidas importantísimas por publicidad, por el tema de la geolocalización. Si yo ya no tengo una IP pública, sino que tengo una privada, y a su vez el ISP me da otra privada, cuando Google me quiera mandar publicidad segmentada, no va a poder hacerlo ya más. Y eso cuesta también mucho dinero. Es decir, que los primeros interesados en resolver este problema y en que la transición se haga lo más rápidamente posible son precisamente los proveedores de contenidos. Pero indirectamente eso supone también dinero a veces para los ISPs. Es decir, que allí hay una bola de nieve que hace unos años decíamos, ¿cuánto vamos a tardar en desplegar IPv6 y en que IPv4 desaparezca de nuestras redes? Y se decía, bueno, a lo mejor 15 o 20 años o más. Yo creo que en realidad, y creo que no me equivoco mucho, en 4 o 5 años la penetración de IPv6 y por tanto el reducido tráfico remanente de IPv4 va a ser tan grande que prácticamente podemos dar por concluida esa fase de transición e incluso empezar a quitar IPv4 de muchas redes, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a eso, espero no equivocarme porque más tiempo es más coste al final. Pregunta aquí, ¿qué efecto puede tener el despliegue de doble pila sobre los paquetizadores en las redes de campus? Los paquetizadores entiendo que son los equipos que permiten, como decía antes, clasificar el tráfico para que BitTorrent tenga una prioridad menor. Por ejemplo, pues lo he dicho antes, si tú tienes desplegado IPv6 en el campus, lo puedes controlar. Pero si no lo tienes desplegado en el campus y lo hacen los sistemas operativos de los usuarios, pierdes el control. Luego es nefasto para la red del campus. Y lo mismo para la red del ISP, la red de una empresa, etcétera, etcétera. Es decir, al final desplegar IPv6 tiene muchas más ventajas porque perdemos el control de nuestras redes. ¿Alguna pregunta más por ahí por las sedes? Estamos exprimiendo aquí a Jordi y además eso con mientras aguante la voz, por su avalancha que tiene de conferencias y su forma, digamos, impetuosa de hablar, pues no sé yo si van a llegar esta semana que estamos hablando. Me he quedado con la duda del aeropuerto, ¿no? Lo cuento como todavía. anécdota. Lo que pasó el otro día en el aeropuerto es que nos cancelaron un vuelo desde las 10 de la noche hasta las 3 de la noche en el aeropuerto de Santiago
Y básicamente fui el único que le dijo a todo el mundo, vamos todos a pedir la hoja de reclamaciones, y al final fueron todos a pedir la O hoja sea, de que entonces no reclamaciones. fue una lección magistral de Por eso me ha IPv6. extrañado que fuera de IPv6, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que digamos que nos ha dado Jordi una situación del nivel en que nos encontramos que deberíamos haber resuelto en el 2002, en el 2003 o el 2004, pero bueno, digamos que no nos queda más remedio que hacerlo, pues parece que para el año que viene, que vamos a estar todos... Yo diría que quien no tenga un plan ahora, siendo un campus o una red empresarial, comete una grave temeridad. Sí, sí. Así de claro. Y desde luego si es un ISP, con mayor motivo. Es decir, no digo un plan para desplegarlo pasado mañana, Sí, no es cuestión pero de planificarlo, que viene, planificarlo, porque estas cosas al final se alargan en el tiempo. Y cuanto más nos retrasemos, nos supone más costo, más problemas, y al final más problemas incrementa de nuevo el costo. Es decir, es un círculo vicioso. Sí, sí, como Es mucho... más barato planificar, vamos a hacer pliegos, aunque no haya dinero, a lo mejor resulta que es que no hay que hacer pliegos. Te comentaba antes, cuando nos hemos sentado en tu despacho, que pues el piloto del ministerio ha costado un dinero, pero también es verdad que ellos querían hacerlo de una forma más ejemplar, poniendo una red paralela para ir pasando a ella todos los servicios con doble fila, uno a uno, y eso cuesta dinero, porque supone los enlaces nuevos, los routers nuevos, los firewalls nuevos, y en cualquier caso ellos tenían prevista esa inversión para final de año porque ya eran equipos antiguos. Pero también hemos hecho despliegue en otras redes que básicamente ha sido una labor de formación y de consultoría. Estamos hablando de un despliegue por 15 o 20.000 euros cuando no hay que cambiar equipos. Realmente quien diga que no tiene 15 o 20.000 euros, por muy pequeña que sea la empresa, y que probablemente una pyme sería muchísimo menos, para hacer eso de aquí a, por ejemplo, inmediatamente después del verano, es que no me lo puedo creer, porque al final el impacto va a ser mucho mayor que esos 10 o 15.000 euros. Entonces realmente es difícil pensar que la situación económica es tan desesperada que nos permite decir, me voy a arriesgar y ahora no invierto 10.000 euros, pero luego resulta que he perdido 50.000. Sí, sí. Creo que es, como decía, una temeridad, ¿no? Muy bien, pues yo creo que estamos más o menos preparados. Después de la charla de Jordi ya hemos aprendido un poquito más, y que de aquí al año que viene pues todo el mundo en IPv6. No perdáis la oportunidad de tener el plan como lo dice Jordi. Y nada, para agradecerle a Jordi le vamos a dar entrega de nuestra escultura del trofeo. Vamos a cogerla por aquí. Nuestra cultura de ISOGS, para agradecerle por haber estado con nosotros, y vamos a ver. Sí, porque además de cristal. Sí, por eso. Y que de aquí al año que viene pues podamos decir que gracias a Jordi, gracias a todos que empezamos en el 2002 o antes, ¿no? Pues que está todo en buenas manos, funcionando en IPv6. Seguro que sí. Pues nada, muchas gracias a todos, a las sedes, a Jordi, y hasta la próxima. Yo creo que tenemos previsto una próxima conferencia de ISOGS aproximadamente para el día 29 de junio, parece que es la fecha que tenemos prevista. No tenemos todavía el tema, pero lo anunciaremos con antelación. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ¿cómo está, Miquel? No. Bueno, me ha aguantado la voz. Sí, hola. Sí. Andreu, ahora. No, ja fa estona que estic. Sí. Ah, molt bé. Pues, Debe ser Andreu el que nos está fastidiando la video. estoy con problemas con... bueno, primero estaba con un Mac. No, viene IPv6 seguro. Pero bueno, cada 5 minutos sí, me con lo corta juras, porque porque da igual, la todo, licencia así de pruebas. Por eso no he dicho nada. Bueno. Mira, ahora mismo se va a cortar otra vez. O sea que bueno. Están cortando las luces en el País Vasco, o sea que se termina. Oye, hasta la próxima.